En esta oportunidad nos encontramos en la parte más septentrional, más al norte de la denominación de origen Rías Baixas. Nos damos el gusto de estar acá en donde estamos en un viñedo de más de 50 años que pertenece acá a nuestro gran amigo Ramón Blanco, quien es el productor de este famoso vino Sin Palabras, del famoso Nice to Meet You. Y bueno, Ramón, por favor, contanos un poco de toda esta zona, etcétera. Bueno, pues nada, en primer lugar, bienvenidos a mi casa, a mi gran sueño, que ya es el de una tercera generación, en la que ya los bisabuelos de mi hija plantaron estos viñedos, ¿no? Y yo lo que quería contaros es un poquito por qué somos diferentes, por qué nuestros vinos tienen unas características determinadas, y sobre todo es debido al valle en el que estamos, ¿no? Esta es la finca Fornotilleiro, una de las fincas que tenemos, como decía Randall, el viñedo más antiguo, de más de 50 años, y donde, como visteis en la Ribera Sacra, que teníamos el río Miño que nos marcaba esas pautas, aquí es el río Ulla, y esta situación determinada. Estamos en zona montañosa, lo cual es un poco extraño porque, como sabéis, los Rías Baixas pues están todos en zona de mar, pero a la vez estamos a unos 90 metros sobre el nivel del mar y con unas condiciones climatológicas muy semejantes. Hablamos de unos 1.200 mililitros de pluviometría al año, hablamos de unas 2.400 horas de sol, igual que las Rías Bajas. Pero lo que marca un poquito la diferencia, aparte de estas cepas maravillosas que veis, que son verdaderos árboles, es por una parte el sistema de cultivo que tenemos. Como os expliqué en la Ribera Sacra, hay dos formas. Uno es la viticultura griega, que es en vaso, es una viticultura donde la viña está a ras de suelo, y esta que es la viticultura etrusca, que empezó en la zona de Trento, de Italia, y que es en emparrado. Como veis aquí, es un sistema en el que tenemos pilar y viga de hormigón con una ligera orientación hacia arriba para recibir el máximo sol posible y para tener esta ventilación. ¿Por qué, diréis, no seguimos el otro sistema? Pues simplemente porque estamos muy cercanos al río y nosotros necesitamos que ese racimo esté alto, que no sufra el problema de la humedad y que reciba, como os comentaba, esa máxima ventilación y orientación. Bueno, veis que son viñas increíbles en las que casi no abarcas con las dos manos. Son viñas que transmiten, sobre todo muchas de ellas pueden estar hasta 30 metros hacia abajo. Pensar que otra de las características fundamentales es nuestro suelo. Toda esta franja se llama Piedra de Caldas de Rey, que es una franja que hace toda la cuenca del río Ulla, pero en la parte alta, después de esa roca madre, tenemos hierro, cuarzo y arcilla. Esto hace que sean vinos muy minerales, que esa fruta no esté tan marcada tanto en nariz como en boca y que tenga muy equilibrada esa acidez. Nosotros también, como veis, no roturamos la tierra, trabajamos en cubierta vegetal. Eso quiere decir que intentamos no romper esa estructura del terreno y que todo el ecosistema y la biodiversidad que hay en el viñedo nos ayude. ¿Nos ayude cómo? Porque pues de una forma muy sencilla, digamos que ahora hay tres enfermedades en el viñedo que son muy importantes. Por una parte es la filosera, que en el siglo XIX estuvo a punto de eliminar el viñedo en Europa, que ahora mismo pues está bastante erradicada, pero ahora lo que existen son el mildio y el oidio, que son dos hongos. Entonces esa enfermedad, cuando tenemos este ecosistema, nos permite que las plantas se hagan más inmunes, con lo cual podemos trabajar de una manera más natural y darle los mínimos tratamientos posibles, ¿no? Después hay un tema muy importante que veis aquí, que es, si veis la cepa, pues esto se llama cepa y esto se llama sarmiento. Entonces nosotros, el tipo de poda que hacemos, eso es una parte fundamental. Ahora, como podéis ver, estamos en un momento muy tranquilito en la viña porque hace menos de un mes se acabó la vendimia. Entonces, como veis, es como una mujer despeinada, ¿no? Que dices, Dios mío, ¿por dónde voy a empezar la poda? Bueno, pues lo que hacemos es ir cortando las partes más altas, llevar la planta a que vaya a este tronco, y aquí, por ejemplo, en esta vara, pensar que en cada variedad es diferente, pero en este caso en el albariño las dos primeras yemas, estas que veis aquí, no dan fruto, entonces dan a partir de la segunda. Con lo cual lo que dejamos es lo que llamamos poda corta, entre 8 y 9 yemas. Con lo cual hacemos que el racimo esté más corto, que haya menos racimos, porque es muy importante, nosotros hacemos poda en verde. Eso quiere decir primero que quitamos hoja y después que cortamos racimos, para que los racimos que queden reciban la máxima
alimento de la planta y tengan el máximo azúcar, que es, como sabéis, lo que después esa levadura convertirá el azúcar en alcohol, y es lo que pasaremos de tener un mosto a tener un vino. Entonces, otro tema fundamental que aquí podemos ver, en esta uvita que quedó aquí, que veis aquí, pues nosotros no utilizamos una levadura foránea, sino que utilizamos la levadura de la propia uva. Si veis aquí la uva, estos pequeños puntitos que observáis aquí, estos son las levaduras de la uva. Cuando ella cambia de verde a marroncito, este color que tiene ahora, hace el embero, y alrededor de la pruina se van adhiriendo estas levaduras. Esto hace que eso que hablamos, ese azúcar, se convierta en alcohol, y que vosotros, cuando estéis catando un sin palabras, estéis catando el sin palabras de esta finca, de la finca Fornotillero, y con un terroir determinado, con lo cual cada añada siempre habrá pequeñas variaciones que nos aportará la naturaleza, ¿no? Y es lo que convierte el que deje de ser un vino, digamos, industrial, en un vino artesanal, y que transmite las condiciones tanto climatológicas como edafológicas de ese año determinado, ¿no? Y después, para el Nice to Meet You, que es el que hacemos, ese varietal que hacemos con 40% de uva de albariño, de cepas más jóvenes, y un 30% de ello y 30% de treixadura, pues nos vamos a trasladar en el viñedo y vamos a venir a esta zona. Entonces, como veis, estamos en el mismo viñedo y las plantas están una al lado de la otra, con lo cual cada una se va ayudando de la otra. Esta, por ejemplo, que veis que tengo con este lacito rojo, esta es Godello. Es otra variedad muy típica gallega, porque pensar que solo en Galicia hay 85 variedades de viña genéticamente comprobadas, o sea, hay mucha riqueza genética en esta zona. Y esto lo que nos permite es que trabajemos en el viñedo de una manera semejante. Veis el porte también, que es muy importante. Estas cepas tienen la misma edad que las de albariño que visteis antes, y lo que hacemos es vendimiarlas con 15 días de diferencia con respecto al albariño. ¿Por qué? Porque tienen un periodo vegetativo más corto. Si os fijáis, voy a coger un segundito, voy a coger una hoja de albariño y una hoja de Godello para que veáis un poquito esa diferencia. Como veis aquí, la hoja de albariño es una hoja más redondeada, con menos estrías en la hoja, y aquí veis la de Godello cómo hace esta forma y va entrando, ¿no? Esto, en la que veis esta diferencia tan clara en las hojas, en la uva es igual. Esta uva la de albariño es una uva más redondita, ya visteis, más pequeñita, en cambio la del Godello es más tipo, pues, como un balón de rugby, ¿vale? Hace una forma un poco más oval. ¿Qué pasa? Que este suelo lo que hace es que esta uva sea mucho más, tanto la treixadura como el Godello son más dulces, no tienen la acidez que tiene el albariño, entonces hace que ese blend sea mucho más equilibrado y tenga otro bouquet muy diferente, y que es increíble porque os dais cuenta que hemos andado casi 3 metros de una a otra, están alimentándose del mismo suelo, y en cambio, al ser una variedad tan diferente, da, pues eso, unas características muy diferentes de una a otra. Y después, por último, comentaros que todo esto que veis aquí, nosotros seguimos trabajando el viñedo como se hacía antes, con bimbio. El bimbio es este elemento natural, nosotros no atamos con esto. Esto quiere decir que un elemento natural como es el bimbio y un elemento natural como es la viña hace que no sufran, que no tengan cortes, y entonces trabajen los dos de una manera, digamos, vamos a llamarlo, cooperan uno con el otro, ¿vale? Esto nos exige casi 3 meses más de trabajo, porque tenemos que cortar cada uno de este bimbio y atarlo. Y a partir de ahí, lo que es el despalillado de la uva, lo que es después de realizar el bagazo y para hacer nuestros destilados, todo eso se devuelve a la viña y se utiliza como abono orgánico. Entonces intentamos devolverle todo lo que le quitamos un poquito, ¿no? Bueno, yo creo que con esto podéis haceros una idea de esta especie de sueño que poco a poco se va convirtiendo en realidad, y que, bueno, para mí es una cosa muy emocionante el ver que de este pequeño pueblo a 20 kilómetros de Santiago y de una zona tan septentrional y tan al norte, pues llegue a países como mi amada Costa Rica, ¿no? Con lo cual, solo deciros que
a ver si cumple nuestro vino el eslogan de nuestra bodega, ¿no? Que cada bodega tiene su historia y la nuestra espero que os deje sin palabras. Un abrazo. Claro que sí, gracias Ramón. Y bueno, nos espera una cata vertical de distintas añadas a continuación del Sin Palabras. Y efectivamente. Con toda esa inducción, pues ya tengo la boca hecha agua. Muy bien, pues vamos allá. Muchas gracias, de verdad, y pura vida. Pura vida.